Vamos a continuar con la historia de la medicina, ¿sí? Pero vamos a retroceder un poco. Entonces, ¿dónde no es esto? Esta partecita de aquí, ¿no? Aristóteles, Hipócrates tenemos aquí en la parte de la historia griega, ¿no? Como te dije, en Grecia, Hipócrates fue el padre de la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le lleva a ser el padre de la medicina? Como fundador de la ciencia anatómica, ¿no? Pero ya vimos que dependía de la religión y de la cultura para ver si es que ya, si es que ¿cómo es? Si es que se podían sacar a seres humanos, ¿no? Entonces esa era la diferencia, ¿sí? Eh, Como primeros anatomistas, primero se disecaban los animales, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Y Aristóteles, en el tratado que escribió fue de las fracturas y luxaciones, ¿sí? ¿Qué es una fractura y qué es una luxación? Ayer no vimos porque quería ver qué más había abajo en el PDF, ¿no? Pero vamos a entrar a huesos y articulaciones después, entonces necesitamos saber. No, no me deja grabar. Quería grabar, pero no me deja. Me mandaron un mensaje nomás que graba. Entonces, ¿qué es una fractura? Vamos a anotar eso abajito, ¿ya? Como te dije, siempre me gusta relacionarle la anatomía y la fisiología con lo clínico porque a final de cuentas es lo que vas a usar, ¿ya? Entonces, fractura es la pérdida, de continuidad, pérdida de continuidad de un hueso. ¿Ya? Hecho, los huesos, cualquier hueso puede fracturarse, pero los que más tienen predisposición son los huesos largos, ¿ya? Los huesos largos, pero cualquier hueso puede fracturarse, ¿ya? Mientras que una luxación se va a la parte de la articulación, entonces pongamos abajo luxación. ¿Ya? Una luxación es cuando la articulación se desplaza anormalmente. Se desplaza anormalmente. ¿Bien? Pongamos por ejemplo la luxación de cadera, ¿no? Cuando ya estamos viejitos, una caída que antes aguantamos, por ejemplo, de un escalón, puede provocar en los viejitos una luxación. Entonces, en la cadera tenemos dos huesos principales, ¿no? La pelvis y el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur. Entonces están ahí como que empatados los dos, como que engranados. Empatado vas a ver bastante esa palabrita en articulaciones de los libros que te envíe. Quiere decir engranados, unidos, ¿ya? Entonces, al momento en que se sufre la caída, esta unión como que se desplaza y deja una cavidad mucho más grande de lo que hay entre los dos huesos, un espacio, ¿ya? Esa es una luxación. A veces cuando nos luxamos el tobillo como que se desplaza y vuelve al lugar, pero se hincha el tobillo, ¿no? Cuando nos tropezamos o jugando fútbol nos pegan ahí, tropezamos y damos vueltas. Entonces, o caemos mal saltando. Entonces, eso que vuelve y regresa, pero que se sale y regresa de la posición, hace que las membranas que están a los lados de estas uniones de los huesos se sientan, ¿no? Como es que se hinchen estas membranas. Entonces, eso se llama esguince, ¿sí? Es un tipo de luxación, pero vuelve al lugar en el esguince. ¿Pero por qué duele? Es porque este estiramiento de los ligamentos y tendones por el hueso, por la fuerza, por el peso del cuerpo, hace que el líquido que se encuentra en la articulación se llene.
¿ya? Por eso se hincha, ¿ya? Eso es la diferencia entonces entre los tres principales: fractura, luxaciones y esguinces, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, perfecto. Hecho. Vamos aquí, esta partecita de Alejandría no era todo conocimiento, estaba en la biblioteca de Alejandría hasta que se quemó, ¿no? Entonces aquí se guardaban los documentos no solo de medicina sino de todo, ¿no? Aquí han puesto en tu profe los tratados de medicina y cirugía y los de anatomía y fisiología con disección de animales, ¿no? Como hablamos en la anterior clase, siempre es de los, de los animales por cuestiones religiosas. Nada más. Vamos, ya me deja. Ahí está. Recording in progress. Listo. Entonces, Serófilo, ¿no? Ya está aquí repetido dos veces Serófilo, padre de la anatomía, ¿sí? Y acá te pone otra vez la anatomía como ciencia independiente, ¿sí? Entonces, antes, bueno, todos los filósofos tenían su forma de pensar, ¿no? Entonces, algunos pensaban que la medicina es una sola ciencia y no se podía dividir más. Por eso es que Herófilo le toma como una parte externa a la medicina, ¿no? A la anatomía. Por eso dice anatomía como ciencia independiente, ¿ya? Y abajo era Sistrato. Estos nombres si tienes que relacionarle de alguna forma con lo que tienen, con lo que han descubierto, ¿no? O con lo que han estudiado. En este caso, la anatomía patológica y fisiológica, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que surge la anatomía patológica? Siempre de lo normal. Para saber lo patológico, siempre tienes que saber lo normal. Ejemplo, si yo no sé que un hueso es largo y, por ejemplo el hueso húmero y que está sobre su eje longitudinal retorcido, si yo no viera eso, si Herófilo no hubiera descrito eso, yo pensaría que es algo patológico, ¿no? Que a esta persona se le dobló el brazo, ¿ya? O sea, por métodos de tortura el hueso se dobló, ¿ya? Entonces siempre hay que relacionar lo normal para conocer lo patológico, siempre, ¿ya? Hecho. ¿Y fisiología? ¿Qué estudiaba la fisiología? La función de funcionamiento. Exacto, ¿ya? Entonces Erasistrato también relacionó la anatomía con el funcionamiento, ¿sí? Siempre van de la mano estas tres con la histología, ¿no? La anatomía ya vimos ayer que había macroscópica y microscópica, ¿sí? En esta parte ya vimos, no me acuerdo, ya, por lo de Galeno, ¿no? Entonces de Galeno era el padre de la medicina, pero para los romanos, ¿sí? Entonces, de aquí no... Aquí está, no permitía la autopsia en humanos, entonces, ¿cómo se estudiaba la anatomía y la fisiología? Por animales, ¿no? Actualmente todavía sigue eso, ¿no? Que se estudia algunas cosas con animales. Y después, si es que hay varios estudios, se pasa hacia las personas, ¿no? Hecho, entonces, ahora en el Imperio Romano seguimos con Roma, de los nombres y de las partes del cuerpo. Rufo de Efesio, ¿sí? Es el primero que puso la nomenclatura, sí está ahí, ¿ya? Nomenclatura, ¿qué significa ese término? Nomenclatura es poner nombre, ¿ya? Y Rufo de Efesio fue el primero en poner los nombres a las estructuras anatómicas, ¿ya? Obviamente todavía se seguían descubriendo, ¿no? Hasta hace 2 años todavía se siguen descubriendo cosas que ya se sabe que existen, pero que tienen funciones nuevas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, él solo hizo los primeros tratados de la nomenclatura, ¿no? Y ahí, como vimos en el Consejo de Brasilia, se cambiaron a los epónimos, ¿no? Entonces, todo esto siempre va avanzando, ¿no? Pero como pueden ponerte la pregunta es qué hizo Rufo de Efesio o en qué año, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? El primer libro de nomenclatura anatómica. Obviamente en ese año, que es 50 después de Jesucristo, eso no es primera vez que veo así, no, es de ese nomás, es después de Cristo, él
todavía después de varios años había más cosas que descubrir, que son los epónimos, como por ejemplo el que te dije del corazón, creo que te dije la válvula Tevesio, no me acuerdo. Entonces eso fue después de Rufo de Efesio, ¿ya? Entonces siempre se seguían actualizando estos libros de nomenclaturas, ¿ya? Como en los libros que te envié, tú puedes, bueno, ya te ves revisado, ¿no? Hay algunos nombres que tienen entre paréntesis el nombre del descubridor en las ediciones que te envié. En unos libros anteriores yo estudié la segunda edición de Rubiano, imagínate, ahí la que te envié es la 15 me parece. Entonces estaba solo el nombre del que descubrió en la que yo estudié la segunda edición, ¿sí? Entonces siempre va actualizándose esto, ¿ya? ¿Qué más? Orano de Efesio, la descripción de la anatomía del útero, ¿ya? Por ejemplo, de 50 años después de que Rufo escribiera el primer libro, Sorano describe el útero y hay un montón de cosas, un montón de nombres en el útero, ¿ya? Entonces, un ejemplo claro de que los nombres se van actualizando. Galeno de Pérgamo, el príncipe de los médicos, ya este es el otro nombre también que le ponen. Demostró y describió sobre la anatomía. Escribió, falta la S aquí. Escribió sobre la anatomía, ¿no? Entonces te pueden preguntar cómo se le consideraba también a Galeno como el príncipe de los médicos, ¿ya? Por eso a los médicos, has de haber oído en las noticias, les saben decir, y los galenos fueron tal cosa, ¿ya? Es un sinónimo de médico, galeno. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, aquí te pone la Edad Media, la sociedad feudal. ¿Sí sabes lo que es eso? Los feudos. No. En el colegio se has de haber visto, pero ya hace tiempos, ¿no? Los feudos son como terrenos que tenían un jefe que era el señor feudal, ¿no? De ahí aparece la parte de la esclavitud, los sembríos y todo eso, ¿ya? Para que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces pone ideología religiosa. En ese momento los que eran más señores feudales, los que tenían más tierras, eran las personas religiosas, ¿no? Que venían de España, por ejemplo acá, que venían de España a hacer su vida acá. Entonces, por eso dice que hay una ideología religiosa aquí, principalmente la cristiana, ¿ya? Invento de la imprenta, la silografía en China, en China, todo eso no tiene nada que ver con la anatomía, no sé para qué pone. Ciencia basada en el dogma religioso, Hipócrates y Galeno, ¿no? Como ves, los dos están siempre juntos, ¿sí? Pero uno era romano y el otro de Grecia, no te confundirás, ¿ya? Medicina monástica, 5 siglos, surgen las universidades. Bueno, las universidades siempre estaban, cuando aparecieron acá en Latinoamérica, siempre estaban regidas por la parte religiosa, ¿ya? Entonces, hay algunas universidades que si ves en la historia tenían el nombre de algún personaje religioso, ¿sí? Entonces, eso no hace referencia aquí. Entonces, por lo tanto, no se podía hacer autopsias a personas por el ámbito religioso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En animales. Pero, como te dije, los primeros anatomistas ya en diseccionar a alguna persona eran los franceses. Porque de allá viene el renacentismo, ¿no? Entonces, como todavía estaba esto del ámbito religioso empoderándose en toda la sociedad, estos médicos o estudiantes de medicina lo que hacían es irse a las alcantarillas para disecar a cadáveres, ¿ya? Cosa de que no les cojan en los religiosos. ¿Listo? Eso era. Avicena, el canon de la medicina. Modino, luz, manual práctico de anatomía. Ahí están los siglos, ¿no? El Renacimiento es siglo XV. Entonces, por ahí si te das cuenta, está por ahí mismo, siglo XIV, el último, siglo XVI, el otro. Entonces, por el tanto, el Renacimiento no solo eran pinturas, sino también a la ciencia. Y uno de los cambios es esto, ¿no? Que exploramos un poco más del cuerpo humano, ¿no? También ahí tenemos este cuadro ahí se me olvidó el nombre, de Leonardo da Vinci, que está un hombre abierto de piernas y brazos,
¿sí? Que él también fue anatomista en su tiempo. ¿Sí? Vamos, siglo XIV, disección humana en Italia y Francia. Ahí está, para que veas que no miento. ¿Sí? Ya. Modilino otra vez repite eso. Siglo XV, anatomía fue estudiada por ahí está Leonardo da Vinci, justo lo que te acabé de decir, ¿no? Ilustraciones anatómicas empezaron a imprimirse, ¿no? Entonces, esta parte de lo que vimos en unas diapositivas anteriores, la anatomía también es artística, entonces empezó desde aquí. ¿Por qué? Porque no todas las personas podían estar enfrente de un cadáver, ¿no? Como te dije, tenían que irse a las alcantarillas para poder estudiar ahí, esconderse de los inquisitores. Entonces, ahí había los que eran buenos para el dibujo, dibujaban, retrataban a los médicos junto con el cadáver, las partes anatómicas, para que otras personas puedan estudiar a partir de eso. ¿Sí? A eso se feudalismo al capitalismo, mira, historia básica, eso no tiene nada que ver ahorita. Lucha contra el dogmatismo y la escolástica, esta parte es lo de la parte religiosa, ¿sí? Tratar de que estemos fuera de este dogmatismo es estar en unas reglas que no se pueden romper, dictadas por la iglesia, ¿ya? Y fue la educación la que estaba encabezada para sacarnos de eso, ¿no? De la escolástica y del dogmatismo, ¿no? De que cambiemos radicalmente, porque a partir de eso se cambia la sociedad. Entonces ahí viene lo que dice revolución científica global, que es en el siglo XV, aquí está justo, siglo XV, siglo XVIII, en el Renacimiento. Ahí te pone Leonardo da Vinci, ya sabemos qué hizo. Vesalio, Vesalio enfrentó el método de interpretación del Galeno Corpus. Esto siempre saben preguntar. ¿Cuál es el libro que hizo? Corpus Humani. ¿Sí? Siempre ponen eso como pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es? Sí, es un libro ya estructurado con los primeros gráficos de anatomía humana. ¿Ya? Eso es lo que hizo Vesalio. En la Facultad de Medicina, en la área de anatomía, hay un cuadro enorme de Vesalio dibujando un cadáver. Entonces es lo que hizo. ¿Cómo se llamaba el libro? Corpus Humani. Siempre preguntan eso. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a buscarle este de aquí de Leonardo da Vinci para que me entiendas cuál es. Para que le entiendas cuál es el dibujo que te digo. ¿Qué se le has de haber visto? No es ese que tiene como cuatro brazos, cuatro piernas. Ese mismo. Ya tiene un nombre específico, me olvidé ahorita cómo es. El nombre algo es. Puede que te pregunten, ¿no? Entonces, porque los profes son así, no tienen algo en la diapositiva, pero en la cabeza tienen otra cosa. Y justo te toman lo que estaba en la cabeza. ¿Ya? Y como te dije, por más que se estudie, aquí está, el nombre de Vitruvio. Este de aquí. Nombre de Vitruvio. No me acordaba ese nombre, ¿ya? Entonces, por más que se estudie la anatomía, siempre sale algo nuevo, ¿no? Como te digo. Ya, ahí está. Vamos a ver qué más hay acá. Listo, ahí está, William Harvey, mecanismo de la circulación. Yo ayer hablé un poco de este nombre. ¿Sí? Él descubrió la circulación sanguínea. ¿En qué consiste la circulación? ¿Te acuerdas? El paso de la sangre del corazón a todo el cuerpo. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, él por bombas vio que cómo circulaba la sangre por nuestro interior, por la función del corazón. ¿Ya? Él fue, como a decir, el primer fisiólogo de la historia, porque descubrió cómo funciona la circulación sanguínea. Los vasos linfáticos se descubrieron en esta época. ¿Cuáles son los vasos linfáticos? Es una circulación alterna. La primera es la sangre, la que normalmente conocemos por arterias y venas, pero hay otra que es alterna a esta, que se llama circulación linfática. Y por ahí pasan los glóbulos blancos.
y se unen a la circulación sanguínea. ¿Ya? La circulación linfática no tiene corazón, ¿sí? Sino que por la fuerza misma del corazón al momento de los puntos de unión, como que hace que circule la linfa. ¿Ya? Primera disección humana en América, ¿ya? Puede que te pongan eso. Anatomía microscópica a Marcelo Malpighi. Ya, ese es otro dato importante que siempre saben preguntar quién fue el padre de la histología. Si te acuerdas ayer, mi anatomía microscópica vimos que es la histología. ¿Y qué era la histología? ¿Te acuerdas? Es la ciencia que estudia los tejidos. Exacto, ¿sí? Entonces el primero que fue a poner un pedazo de tejido animal y vegetal en el microscopio fue Marcelo Malpighi, ¿ya? Para estudiarle ya a su conformación. Ahí no hay que confundirnos con quien descubrió la célula, ¿no? Eso has de haber visto en biología. ¿Quién fue los descubridores de las células? Este es diferente, Marcelo Malpighi. ¿Ya? En honor a él hay una estructura en el riñón que vamos a ver después que se llama Malpighi. Pirámides de Malpighi se llama. ¿Ya? Invención del microscopio, surgió la histología y la embriología. ¿Ya? Entonces, ¿quién fue el padre de la medicina? De la histología, Marcelo Malpighi. ¿Quién inventó el microscopio? ¿Te acuerdas de eso de haber visto de ley en biología? No, no ¿No? te acuerdo. Fueron Hans y Zacharias Hansen, eran hermanos. Hans y Zacharias Hansen, invención del microscopio. ¿Ya? El alcohol se introdujo como profiláctico y eso que debe ser para preservar los cadáveres que le pone acá. Profiláctico quiere decir que mata patógenos, bacterias, hongos, virus en algunos casos. ¿Qué más me falta? Parásitos. Eso es un profiláctico. ¿Ya? Entonces la de poner aquí porque los cadáveres en determinado punto del tiempo se pudren, ¿no? Y comienza a salir hongos. Entonces se necesita ponerle una sustancia para que las bacterias y los hongos no se reproduzcan. Están ahí, pero que no se reproduzcan más. ¿Ya? Actualmente se usa el formaldehído en los cadáveres. ¿Ya? O el formol, que es el nombre más comercial. Listo. La anatomía, esto también saben preguntar, Morgagni, el padre de la anatomía patológica. Giovanni Battista Morgagni. A los tiempos que le vean. Anatomía comparada. ¿Qué era eso? Eso ya lo vimos. No lo escuché. ¿Qué era la anatomía comparada? No, no te voy a comprar. No, eso lo vimos. No, sí vimos. Estaba en la No, sí, no más fue. arriba. Es cuando, bueno, el mismo nombre me indica, ¿no? Es cuando yo comparo estructuras en diferentes especies. Por ejemplo, ayer te puse Ah, lo de la mano comparado con un ala de murciélago. Casi tenemos los sí. mismos huesos, pero más largos. El cuello de la jirafa con nuestro cuello tenemos las mismas vértebras, 7, pero son más grandes y más voluminosas, ¿no? Esa es la anatomía comparada. Se crearon museos de anatomía, se puso en marcha la embriología, debe ser aquí. ¿Qué era la embriología? Entonces, la biología era la ciencia que estudia el desarrollo de un ser vivo desde la concepción hasta el nacimiento. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, junto con la anatomía comparada, se comparan los embriones también de diferentes especies, que son exactamente iguales. El feto es el que es diferente, ¿no? Pasado los 3 meses, las 12 semanas. ¿Ya? Los tejidos se clasifican, Bichat, ese también es pregunta de examen. Bueno, después vamos a ver cuáles son los 4 tejidos principales, ¿no? Contarle que sepas ahorita que Bichat clasificó los tejidos de animales, ¿sí? Porque es diferente, los tejidos vegetales tienen otra división, pero Bichat fue la clasificación de los tejidos animales. ¿Ya?
Y disección por estudiar, ya, eso ya nada que ver. Listo. Vamos al siglo XIX. Diferenciación e integración de las ciencias morfológicas. Diferenciación quiere decir que qué tipos de anatomías hay. E integración para formarle una en conjunto, que se complementan. Como te dije, si yo no sé bien la histología ni la bioquímica, no puedo aprender bien la fisiología. Entonces, eso es integración de ciencias. Materialismo dialéctico, ya bueno, eso no tiene nada que ver aquí. Transformación de la energía, teoría celular, ahí está, Schwann. ¿Qué dice la teoría celular? Eso de ley has de haber visto en biología. Hay tres principios, ¿sí? Básicamente es qué funciones cumple la célula, ¿no? Una célula proviene de una célula ya preexistente. Entonces, en algún punto de nuestra creación tuvo que haber existido una célula primitiva. A eso se va. ¿Bien? Toda célula proviene de una célula ya preexistente. ¿Bien? ¿Qué más? También que el ADN a finadas cuentas me va a dar una proteína. ¿Bien? Todo eso ya has de haber visto cómo funciona en biología, ¿no? Cómo funciona una célula. Si yo no sé cómo funciona una célula, el tejido se me va a hacer complicado distinguir qué función tiene. ¿Ya? Teorías de la evolución, Charles Darwin. ¿Ya? Bueno, no fue el único, ¿no? Jean-Baptiste Lamarck fue el primero en introducir algo de la evolución, ¿no? Pero Charles Darwin fue al que se le considera como el padre de la evolución, el que fomentó y le puso ya los cimientos a la evolución como tal. ¿Eh? También pues, le pone esto porque vimos algo de la anatomía de la evolución ayer. ¿Qué era? ¿Puedes repetir esa buena tarde? Ayer. ¿Qué era la anatomía de la evolución? A ver. Era a ver, la anatomía comparada. La anatomía comparada y evolución. Sí, por ahí tiene que ver, ¿no? La anatomía de la evolución es más bien como en una misma especie va cambiando, ¿no? Por ejemplo, Charles Darwin vio el pico de un ave que se llama pinzón de Darwin, en honor a él, que vive acá en las Islas Galápagos del pinzón. Entonces, se ve como en la misma especie va cambiando el pico, ¿ya? Entre otras especies más que se analizaron y que se van a analizar en un futuro. ¿Ya? Esa es la anatomía de la evolución. En sí es la estructura de cómo están los órganos. ¿Ya? Hecho, concepción de la naturaleza, desarrollo de la morfología, es lo mismo que arriba. El siglo XIX seguimos. Impulso de disección por estudiantes de medicina. Resurreccionistas de Gran Bretaña, William Burke y William Harry. ¿Qué pone eso? Tal vez pone esto por lo de 16 asesinatos porque... ¿Qué será? No sé por qué pone. Disección de cadáveres sin reclamar, anatomía en el ser viviente, estetoscopio, ¿para qué pones? El estetoscopio es el aparatito que sirve para oír el corazón, ¿no? Ese es el estetoscopio. Debe ser que aquí le ponen los aparatos para ver sin disecar a un ser humano, para diagnosticar enfermedades, ¿no? Aquí te pone el oto, es otoscopio. Oto quiere decir oreja, ¿ya? El otoscopio es como una linterna que permite ver el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, ¿ya? El otoscopio, a ver el oído. El oftalmoscopio es para ver a través de la pupila el fondo del ojo, ¿ya? Esto de aquí no te preocupes, eso vamos a ver después. Yo tengo unas imágenes bien precisas donde se ve todo esto y te pone el aparato. ¿Cuál es? ¿No? El laringoscopio, el gastroscopio, citoscopio, broncoscopio. Todos son los escopios. Escopio quiere decir ver.
¿ya? Entonces, ver lo que está antes, ¿no? Broncoscopio, por ejemplo, ver los bronquios, ¿ya? Entonces, eso ya le vamos a ver después, cómo funciona y en qué momento se utiliza, ¿no? Si eres médico general, a lo mucho que vas a usar va a ser el estetoscopio y el otoscopio, a lo mucho. Ya de acá depende de las especialidades, si es que tienes el aparato en tu consultorio. Nada más. Fundación de Sociedad Anatómica, aquí está el formol, formalina o formaldehído. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Es para que el cadáver no se pudra y darle elasticidad al cadáver. Es para que evitar que el cadáver se pudra y darle elasticidad al cadáver. ¿Ya? Hay una característica de ya cuando uno fallece, en un determinado tiempo se contrae todos los músculos, eso se llama rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica. Entonces, si es que el cadáver está muy tieso, no le podemos cortar y ver lo que tiene, ¿no? Entonces, para eso está el formaldehído. Se coge una vena del cadáver, se le saca toda la sangre y se le reemplaza con el formol, ¿no? Para darle ese tipo de elasticidad y poder cortar, disecar y separar los músculos, por ejemplo, de alguna región. ¿Ya? Röntgen en los rayos X de 1895, ¿no? Él fue el que inventó los rayos X, no, el que descubrió los rayos X, Röntgen, ¿ya? Lo que hizo fue, eh, tenía un tubo, lo voy a dibujar más o menos acá. Él era físico, no era médico, físico, que mandaba electricidad por un tubo al vacío y se prendía, ¿ya? Entonces aquí estaba del positivo al negativo, iba la electricidad. Entonces, al momento de ya acabar su experimento, coge y guarda en el cajón este tubo de rayos catódicos, se llama. Y en el cajón tenía unas láminas de plata. Y al día siguiente vio que las láminas de plata estaban con una sombra.